Y en este mismo espacio, Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, calificó como positivo el diálogo con los transportistas, a la vez que informó sobre otros temas, por ejemplo, una posible evaluación de la adjudicación de frecuencias a los transportistas. Saber cuánto podría tardar una consultoría. Lo que nosotros esperamos es hacerlo lo más pronto posible. La ventaja de hacerlo con una universidad pública siempre va a ser el modelo de contratación, que es mucho más ágil, sin duda, y la academia tiene el suficiente número de profesionales y la capacidad y experiencia para solventar esas dudas. Hay muchísimas universidades en el país que podrían ayudarnos en esta difícil tarea, pero a la vez un reto que nos va a servir como país para poder encontrar una solución que, insisto, no es una focalización que le beneficie al transporte. Cuando hablamos del subsidio al combustible, hablamos de que el beneficiario final es el usuario del transporte público. Durante estos 12 días más o menos que estamos en la Agencia Nacional de Tránsito, una serie de inconsistencias dentro de los estudios que se habrían realizado durante el último año. En la pandemia, a mi criterio muy particular y técnico del equipo que tenemos ahora en la Agencia Nacional de Tránsito, no se debieron haber otorgado muchas rutas, frecuencias y títulos habilitantes que hoy en día están ahí, pero que estamos ya haciendo un diagnóstico. Yo he pedido a las áreas de la institución hacer justamente un análisis general, y esos resultados que tengamos de ahí nosotros pondremos en conocimiento a las autoridades de control para que hagan la determinación de responsabilidades en caso de que existan. El sector de la construcción es uno de los que se ha reactivado de a poco, a pesar de que el año pasado fue uno de los primeros en que fue aprobado sus protocolos para una vuelta al trabajo presencial, digámoslo así, en vista de su actividad, donde se requiere efectivamente la mano de obra y el trabajo de persona en la obra como tal. El sector de la construcción tuvo una caída muy fuerte. Desde el año 2016 ha intentado recuperarse, sin embargo, pues diferentes temas han hecho que el crecimiento no necesariamente se ha sostenido, y en el último año evidentemente un declive. Con nosotros a esta hora de la mañana está con nosotros el gerente de la inmobiliaria ISIFCO. Ingeniero Jaime Sánchez, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Byron. Uno de los sectores que intenta reactivar, y lo ha dicho el nuevo ministro de Vivienda, Darío Herrera, es precisamente la vivienda popular a través de programas. Ellos dicen que pueden por lo menos llegar a unas 200 o 300 mil viviendas al año a través de programas de viviendas sociales, lo que también se conoce como vivienda de interés popular, aunque más se confunde como que fuera VIP. Entiendo que ustedes también están ahí en esa categoría. ¿Cuál es la situación del sector ahora? En este momento tenemos una situación de optimismo porque hay un clima de inversión, un clima pro negocios, pro mercado en el país, y nosotros como desarrolladores inmobiliarios y constructores estamos haciéndonos parte de esa idea, y tenemos en este momento desarrollos por $25 millones en el plano de la vivienda VIP, tanto en casas y departamentos en Quito. La vivienda VIP consiste en que el Estado ecuatoriano, a través de un fondo, subsidia la tasa de interés de los compradores, de los clientes, y principalmente nosotros como empresa, y en general el plan está enfocado a los jóvenes. Los jóvenes de clase media, porque hasta el plan está regulado hasta 70 y 90 mil dólares, está enfocado a los jóvenes de clase media que de otro modo están condenados a pagar arriendo. Es decir, si ellos, para independizarte, un joven de 25 a 35 años, que es nuestro target, se independizan, tienen su pareja, recién casados, los niños chicos, ellos pagan arriendos de 300, 400, 500 dólares. Y en el mundo anterior, donde las tasas de interés del 8, del 9%, del 10%, que son una locura, es imposible, y con entradas de 30%, donde te piden 20 mil, 30 mil dólares de entrada, se vuelve para ellos imposible. En este momento, con el plan de vivienda VIP, el 5% de 70 mil son 3.500 dólares, con eso ya tienen un departamento. Nosotros producimos departamentos de 60 mil dólares. La tasa de interés es del 5%. La tasa de interés es del 5%, la entrada es del 5%. Banca pública. ¿Perdón? La banca pública. La banca pública. Llámese BIES. No necesariamente. La banca privada, bancos como Pacífico, Pichincha, Motorista Pichincha, están incorporados en este sistema, y el BIES, por otro lado, con una tasa un poquito más alta, hacen que los jóvenes puedan acceder a estas viviendas. Hay un problema que es el acceso al crédito. Es decir, las personas con ingresos menores de $1.000, promedio 1.500, 2.000
de una familia promedio me refiero, muy difícilmente alcanzan a ser sujeto de crédito. Y es ahí donde las buenas intenciones del sector inmobiliario se ven frustradas, porque efectivamente ese acceso al crédito cada vez es limitado porque no hay facilidades de la banca para que el usuario, en este caso, el que necesita una solución habitacional, lo pueda acceder. ¿Cómo pretenden ustedes que la banca efectivamente permita ese acceso y no sea tan rígida al momento de calificar los créditos? Sí, es un problema estructural del sector. La formalidad del empleo en el Ecuador es el grave problema, por un lado, y por otro lado... No se puede garantizar ingresos permanentes por un determinado tiempo y eso da inseguridad a la banca. La capacidad de demostrar que existen esos ingresos buen pagador en el tiempo. Estables a largo plazo. Los bancos necesitan que el comprador demuestre que puede hacer frente a esos pagos a largo plazo, y eso se hace a través de estabilidad laboral, con deudas controladas. Por eso es importante que los jóvenes y los ecuatorianos estén conscientes que hay que mantener las deudas controladas, hay que tener su buró de crédito en orden, estabilidad laboral, y básicamente es un problema que tiene difícil solución, ¿no? Los bancos tienen sus parámetros de riesgo, cómo miden. Entonces la banca pública ahí sí tiene, y sobre todo el BIES, ¿no? El BIES tiene una función y es un actor, social, es el actor más importante. ¿No? Exacto, y el BIES tiene que mantener su tasa de interés. En algún momento recuerdo, perdón que le interrumpa, en algún momento recuerdo que el BIES tuvo incluso hasta unos 800 millones de dólares en créditos allá por el 2017-2018. Sí. Por diferentes circunstancias cayó, y este 2020, a pesar de la pandemia, dijeron las autoridades del BIES en ese entonces que habían puesto unos 300 millones de dólares, que para el monto que ha manejado el banco relativamente es bajo. Este año han dicho las autoridades del BIES se pretende o poner al mercado disponibilidad de unos 500 millones para créditos hipotecarios, evidentemente los afiliados del Seguro Social, quienes están en la relación de dependencia, como se denomina. Sin embargo, eso de las tasas de interés, incluso hubo una pequeña discrepancia que le costó el puesto al entonces gerente general del banco, de 5.4.8, si no me equivoco. De 5.99 a 6.7. Exactamente. Entonces eso generó cierto malestar, y no sé si eso alteró un poco la dinámica de la estructura de negocios. Nos produce inestabilidad, nos produce incertidumbre. Porque la gente se contrae. Al constructor le produce, al desarrollador inmobiliario le produce incertidumbre, y eso obviamente al cliente. El cliente no sabe si eso será, no será. En este momento tenemos ese problema. No sabemos, el BIES va a mantenerse, va a subir, en fin. Es importantísimo que la tasa de interés se mantenga en niveles competitivos y al alcance de las personas, porque tasas de interés del 10-11% con la banca privada, eso mata, digamos, el desarrollo inmobiliario. Tasas más cercanas al 5%, por debajo del 5% serían lo ideal, y el BIES debería mantenerse en esos márgenes y rentabilizarse a través de otras inversiones. ¿Cuánto influye en el resto del sector financiero para inmobiliarios que el BIES pueda dar una tasa baja? Eso hace que las demás empresas financieras, llámese bancos o mutualistas, también tengan que bajar el costo. Absolutamente. Recuerdo en el año 2005, es un actor importante lo que haga el banco. El banco, correcto. El banco y otro banco que, a pesar de tener estructura privada, es Banco Público, el Banco Pacífico. Del Pacífico, así es. Fue el Banco Pacífico en el año 2005, recuerdo. Bajó una tasa... Que puso una tasa de 7%, y todo el mercado que tenía tasas incluso de 14 y 17% llegaron a niveles de 9%. Entonces, sí, un actor importante público como el BIES sí tiene una herramienta de poder manejar la tasa de interés hacia abajo. Esto produce mucha construcción, mucha vivienda, y eso es un efecto dinamizador enorme dentro de la economía. Es positivo para el país, es positivo para la gente que accede a vivienda. Entonces realmente sí hay que tener el foco puesto ahí. Hacemos un llamado a las autoridades, nuevas autoridades, y sobre todo en el BIES, que al parecer todavía no tiene una nueva autoridad, que la tasa de interés hipotecaria es una ficha muy importante y necesita mantenerse, incluso bajarse para ser competitiva con la tasa de BIP. ¿Han tenido como sector inmobiliario en general, como constructores, algún acercamiento al nuevo ministro Herrera de Vivienda, que tiene un plan, incluso fondos de un fideicomiso para vivienda popular, precisamente, vivienda por debajo de los
90.000 dólares. ¿Conocen algo ustedes de esto? Sí, hay apertura de parte del nuevo gobierno a estar cerca de los desarrolladores inmobiliarios, los constructores, y entiendo que a través de ciertos gremios hay el acercamiento. Entonces estamos optimistas, pensamos que eso se va a mantener. Hay planes, hay una nueva ley que se está discutiendo de vivienda social, y la idea del gobierno es facilitar las cosas para los constructores, para que haya producción de vivienda para los jóvenes, y los jóvenes estar atentos a estos planes de financiamiento económico, acercarse a los proyectos, acercarse en el internet. Uno puede encontrar, ¿no es cierto?, toda la oferta, y reemplazar su arriendo por una cuota hipotecaria de largo plazo y tener su vivienda propia. Este rato pensamos en todo el país hay desarrollo de proyectos. Nosotros en Quito tenemos lo que más hay es oferta, proyecto importante, pero no hay mucha demanda, así es. Claro. Así es, sí. En este mes, porque ya mañana es 24, que está el gobierno Lasso, ¿cree usted que ha habido un despertar un poco de la demanda, por lo menos interés de saber cómo están esos proyectos? ¿Qué ha sentido el sector? Definitivamente sí, hay una reactivación. O sea, los clientes se acercan, sí, por lo menos a preguntar. A nosotros personalmente, nosotros tenemos un proyecto de 300 unidades en el sector del Inca, departamento de 60.000 dólares, que los habíamos vendido todos previo a la pandemia. Okay. Y los vendimos en año y medio, 300 departamentos, una absorción muy buena. Este plan realmente tiene un beneficio para ellos, para los chicos, y ellos dieron una respuesta. Luego hemos tenido una caída o una devolución aproximadamente del 20% de las unidades. Por la falta de recursos por y la empleo. Falta de empleo, la bajada de sueldos, se han endeudado en otros temas para ayudar a familias. ¿Qué porcentaje de esas soluciones habitacionales que ustedes lograron negociar fueron entregadas? Nos han devuelto más o menos del 20%. O sea, de 100, 20 de 300 nos devolvieron 60. Ya están absorbidas nuevamente. ¿Y están en proceso de coactiva? ¿En qué proceso están? No. Solamente eran reservas, porque nuestro proyecto está en construcción. Entonces, reservas, básicamente nosotros lo que hemos hecho es devolver. Hay ciertos gastos administrativos menores que obviamente... Pero eso significa que todavía tienen disponibilidad. Tenemos una pequeña disponibilidad que esperan que el mercado lo absorba de acuerdo a la demanda. Hasta terminar el proyecto nosotros pensamos que vamos a absorber eso. Entonces hay que estar atentos, porque la producción de vivienda VIP en la ciudad de Quito también es limitada, ¿no? Por supuesto. El espacio, a propósito de eso, el costo no solo de la tierra, sino del el costo predial, el costo de impuestos también influye mucho en el costo final, y lamentablemente Quito sí es de las más caras, no solo porque el metro cuadrado, el espacio sea más costoso que en otras ciudades, sino que un poco la filosofía de la autoridad municipal es que las construcciones no sean para ampliar la ciudad, sino, como dicen los constructores, para arriba, y eso hace encarecer el producto final. Por eso el impacto muchas veces es mayor, porque hay una carga impositiva importante. Sí, el impuesto predial de este año fue... En vez de reducirse, se ha incrementado. Sí. Paradójicamente a otras ciudades donde se bajó. Correcto, aquí hubo un incremento importante del impuesto predial. La autoridad, obviamente, el mundo inmobiliario se basa en tres pilares. Uno es la normativa y la autoridad, ¿verdad? Claro. Efectivamente hay un espíritu de crecer la ciudad hacia arriba, no expandirla, eso es correcto. Por otro lado, necesitamos del capital, el financiamiento para el constructor y para los compradores. En ese lado estamos hablando que el punto crítico es la tasa de interés de los compradores. Y por otro lado, la actividad económica en general, claro, que es lo que hace que haya demanda. La capacidad de consumo del demanda fuerte, normativa adecuada y financiamiento suficiente hace que el mundo inmobiliario crezca y que la construcción de vivienda se desarrolle, y esos tres pilares son los que hay que tener cuidados. Ingeniero Jaime Sánchez, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Byron. El gerente de la inmobiliaria ISIFCO, a propósito de estas soluciones habitacionales para la clase media, con viviendas por debajo de los 90.000 dólares, que según el gobierno forma parte, por ejemplo, de esta reactivación del sector inmobiliario y la construcción, que como todos sabemos es un motor del empleo. 7 de la mañana, 21 minutos, regresamos con otros temas.